A continuación vamos a platicar de algunas herramientas de imagen y seguimiento en lesiones pigmentadas y vamos a abarcar desde estas lesiones que nos encontramos muy frecuentemente en la consulta, que son las lesiones de la conjuntiva, y es que ante cualquier lesión pigmentada deberíamos primero reconocerla, es decir, hacer un diagnóstico clínico y después valorar cuál es su posibilidad de progresión a malignidad y dada estas dos preguntas contestadas, entonces sí, ¿cómo lo vamos a seguir y con qué herramientas? Entonces, se sabe que de estas lesiones pigmentadas, la más importante a considerar para el seguimiento es la melanosis adquirida primaria, que según las series progresa a melanoma del 13 al 50% de los casos y de manera contraria las lesiones, los melanomas conjuntivales tienen 59% su origen en una melanosis adquirida primaria y el 26% que no solemos pensarlo como una posibilidad de malignidad está en los nevos, que suelen tener esta característica de presencia de quistes. El seguimiento lo podemos hacer o lo deberíamos hacer con fotografía, OCT de segmento anterior o ultrabiomicroscopía, y hay que saber reconocer cuándo usar en cada caso. Por ejemplo, este es un paciente con melanosis adquirida primaria y nevo con melanosis asociada a complexión, y el nevo que está muy pigmentado. Esta es la imagen del OCT de segmento anterior. Observen cómo el epitelio está perfecto, pero debajo del epitelio de la conjuntiva hay una lesión muy brillante que genera sombra acústica y no nos va a dar más información que eso. Acá está un quistecito, como buen nevo de conjuntiva que es. Pero cuando hacemos VM, a pesar de la menor resolución que el OCT del segmento anterior, podemos ver lo que necesitamos ver, que es la esclera subyacente al nevo, está lisa, continua y no hay ninguna infiltración del tejido. Por otro lado, este es un caso de un paciente que retiraron un melanoma, y aquí sí observen cómo el OCT de segmento anterior les ha servido para dar seguimiento. Entonces, cada caso debemos de razonar lo que queremos buscar y con qué herramienta la vamos a reconocer. La fotografía debe de ser en todos los casos porque ni el mejor dibujante va a darnos la idea real de lo que está pasando en los nevos en las lesiones pigmentadas de conjuntiva. Y en este caso, sabiendo elegir, la ultrabiomicroscopía y el OCT de segmento anterior son las herramientas importantes. Las lesiones pigmentadas del iris pueden ser tan aparatosas, especialmente los melanocitomas que son muy pigmentados, y creo que nos asusta más ver un melanocitoma que cualquiera de las otras. Sin embargo, la melanocitosis oculodérmica, como es el caso que se muestra ahí, es la más importante para seguir en cuanto a presencia o riesgo de melanoma. Es un precursor como tal de melanoma y en 1 en 400 casos lo van a desarrollar, que es una incidencia altísima. Entonces, esta es en la que hay que pensar mal, la melanosis oculodérmica, que incluye estos cambios que ven clínicamente. Y no solo eso, esta es una entrevista que le hicieron al doctor Shields, que dice que no solamente hay que dar seguimiento con imagenología ocular, sino hacer resonancia magnética, dado que las meninges también pueden, dado que tienen melanocitos, pueden desarrollar estos melanomas. Y aquí cabe la pena mencionar que hace menos de un mes el doctor Jerry Shields falleció y pues dejó un legado grandísimo de conocimiento en oncología ocular. Entonces, las lesiones pigmentadas del iris, el nevo es realmente, hay que vigilarlo, pero es poco posible que se transforme a melanoma. Las pecas, este es un hallazgo ahí que leí en algún artículo, relacionados al melanoma cutáneo, no ocular. Y sin embargo, el melanocitoma, que es el más aparatoso clínicamente, tiene pocas posibilidades de transformación maligna. Sin embargo, deberíamos de preocuparnos porque pueden desarrollar glaucoma o pueden descompensar el endotelio corneal.
Esta es una paciente que he seguido desde el 21, 22 y apenas en mayo de este año fue. Y yo dije, no, esa lesioncita satélite que está junto a la otra no la había visto. Y me regreso a ver la foto, hago zoom y ahí estaba. O sea, realmente sin la foto clínica es difícil revisar o volver a revisar casos como este, en el que nos podemos encontrar cosas que ya estaban y que simplemente no nos habíamos percatado. Aquí está y aquí está. Las del 25 son fotos con celular y este es su seguimiento de VM, que hay que tomar diámetro mayor, diámetro menor y altura de la lesión, así como el seguimiento de el tejido subyacente a la lesión, como esta muesca que está generando en la cara posterior del iris. Considerar que incluso entre mismo ecografista, mismo equipo, va a haber un grado de variabilidad que deberíamos de conocernos a cada uno, pero existe. En el caso de este otro melanocitoma sí hubo crecimiento y la cosa no es que se haya transformado en melanoma, insisto, sino que hizo glaucoma, pero además se hizo una iridociclectomía y entonces hizo de descompensación corneal que después acabó en QPP y bueno, una historia trágica para una lesión que si bien no se transforma en melanoma fácilmente, sí puede generar cambios que ameriten otras preocupaciones para fines del ojo. Si se hubiera quitado más pequeña, otra cosa hubiera sido. Estos son los VMs que se hacían con el equipo previo y ahora nos da una idea más general de lo que está pasando en todo el segmento anterior. Aquí hay dos casos de melanocitoma de cuerpo ciliar e iris y el de abajo un melanoma. Y observen la diferencia en la VM, en el que el melanocitoma es muy brillante, es una reflectividad alta en el modo A estandarizado, como pueden ver acá, y esta es una herramienta que estamos utilizando actualmente también para las lesiones del segmento anterior, que es el ultrasonido Doppler, y observen cómo el melanoma, como en el melanoma coroideo posterior, tiene un vaso nutricio muy grande. Y eso es característico de la melanoma, que es hipovascular, hay 1, 2 o 3 máximo vasos grandes de calibre grueso, a diferencia de otro tipo de lesiones que se comporta diferente, mientras que el Doppler en el melanocitoma no está visible ningún vaso, como pueden ver acá. De tal manera que en el iris y en el cuerpo ciliar la fotografía sigue siendo la más importante, el Doppler y la VM, es decir, el ultrasonido también, y aquí el OCT de segmento anterior como que no tiene prácticamente nada de cabida. Nos vamos más posterior en el ojo a las lesiones coroideas para hablar del principal diagnóstico a descartar, que es el nevocoroideo. Por supuesto, los estudios de Shields, los Shields y su grupo ya nos han dicho que ultrasonido, OCT que incluya autofluorescencia y fotografía son indispensables para un seguimiento de estas lesiones pigmentadas, nevos en el polo posterior, porque dada los cambios que presenten en alguna de estos 3 estudios, va a ser la posibilidad de transformación a melanoma. Observen cómo este nevo está la foto basal, los 3 estudios básicos, foto clínica, OCT, autofluorescencia, ecografía. Y así debe de ser en toda lesión pigmentada que encontremos. Después de 5 años acá no hubo ningún cambio, mientras que este otro paciente al año ya tenía líquido subretiniano, hiperautofluorescencia y una elevación en la ecografía, que ya se veía, la verdad, desde el año atrás. Observen la hiperautofluorescencia y ya estaba presente, sin embargo, así es como se presenta este caso. Esta es una paciente con un seguimiento de 1 año, es un nevo más periférico, sin embargo, con la fotografía adecuada, podemos darle seguimiento reconociendo que no existe hiperautofluorescencia en este caso, aunque sí hay una elevación que podemos medir y reconocer con la ecografía modo B de alta resolución. ¿Qué pasa cuando no hay nada de esto?
de estos 3 estudios y tenemos un nevo coroideo solito, bueno, entonces existe un 1% de posibilidad de transformación maligna, como lo hace un nevo conjuntival. Pero ¿cuál de todas estas variables son las más importantes a considerar para seguimiento? Bueno, en este análisis multivariado se presentó o se obtuvo como variables más importantes la autofluorescencia, que da un 37% de posibilidades de transformación a 5 años, y la elevación de la lesión del nevo, que también a 5 años da un 68% de posibilidades. La hiperautofluorescencia es un fenómeno importante que proviene de la lipofuscina, que se observa en las células del epitelio pigmentado de la retina cuando fagocita los segmentos externos de los fotorreceptores, conos y bastones, y entonces este estudio y esta característica clínica de ser un color rojo, naranja y estar sobre la lesión nos va a dar sí un dato de malignidad y actividad tumoral. Observen la hiperautofluorescencia en diferentes casos, ahí están las fotos clínicas y la hiperautofluorescencia que reconocemos porque papila y vasos se ven negros. Entonces es fácil decir, es un OCT con autofluorescencia, y observen cómo en el melanoma coroideo que está en la foto, está aislada en la foto, es posible ver estas partes brillantes, blancas de la... es que aquí me puse a dibujar la lipofuscina en cada célula, que se muestra en el que sí es un melanoma. Hay que saber qué foto vamos a necesitar de acuerdo al tamaño de la lesión. No es lo mismo una foto en la que nada más sale un pedazo de la lesión, que no nos va a servir para darle seguimiento, a una que sí nos sirva porque encuadraron el tumor bien dentro de la foto. Entonces necesitamos saber pedir una foto que ya sea con composición como esta o con estudios de campo ultra amplio, sepamos reconocer, como en estos casos, que nos da 160 grados, y también reconocer, este es el mismo paciente, reconocer los cambios o las características que nos va a dar cada fotografía. En donde siempre salen las pestañas y se ve una coloración verdosa, es un Optos, y acá es una composición de un Visucam. Este es un artículo muy bonito en que nos muestra las pros, los contras y las características de cada uno de los equipos que nos dan fotografías de polo posterior y los lentes que se pueden adaptar. Entonces aquí tanto el ultrasonido como la OCT con autofluorescencia y la fotografía son indispensables para seguimiento de lesiones coroideas. Nuevamente el melanocitoma, pero ahora en el nervio óptico, suele verse muy aparatoso. Sin embargo, como el resto de los melanocitomas, su posibilidad de transformación es baja. La ecografía es el estudio más adecuado, igual que la fotografía, para este tipo de pacientes, para darle seguimiento al tamaño de la lesión. Sin embargo, su posibilidad de transformación, insisto, es muy baja. Deberíamos de seguirlo en todo caso con campos visuales. Y como conclusión, ante cualquier lesión pigmentada en los tejidos oculares, debemos de respondernos qué estoy viendo, es decir, hacer un diagnóstico clínico, qué riesgo tiene de transformación a malignidad y qué herramientas tengo y qué espero obtener de cada una de estas herramientas para dar seguimiento en caso de que sea nuestra elección. Gracias por su atención.